Bienvenidos a Economía en Breve número 180. Yo soy Mario Correa y esto es lo más relevante de la marcha de la economía. Comenzamos con el tema obligado a tener en cuenta, que es la evolución de la pandemia del COVID-19, que ya comentábamos la semana pasada que se estaba acelerando. Hace una semana reportábamos 11.3 millones de personas contagiadas en el mundo y para este domingo 12 de julio el contagio llega a 12.7 millones, con casi 566 mil fallecimientos. Más de 1.4 millones de personas se infectaron en esta semana, destacando de forma muy desafortunada el crecimiento del contagio en Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y México. El director de la Organización Mundial de la Salud hizo un comentario que me parece muy importante al expresar que la mayor amenaza que enfrentamos no es el virus en sí mismo, sino la falta de liderazgo y solidaridad a nivel global y nacional, advirtiendo que no podremos derrotar esta pandemia como un mundo dividido. Me llamó la atención una declaración de la canciller Angela Merkel, quien ha demostrado ser uno de los líderes más importantes de nuestros tiempos, señalando que no puedes combatir la pandemia con mentiras y desinformación, ni tampoco con odio o incitando al rencor, y que los límites al populismo y la negación de las verdades básicas están quedando al desnudo. Todos los ciudadanos medianamente informados han visto los intentos de algunos líderes empeñados en negar la realidad o incluso desinformar a sus respectivos países, actuando más motivados por intereses políticos que pensando en el bienestar de sus pueblos y muy probablemente limitados por su propia ignorancia. Sus malas decisiones y su actuación quedarán para la historia. Y mientras tanto, el problema sigue creciendo y la amenaza de tener que recurrir a nuevas medidas de aislamiento o de tener que postergar el regreso a la normalidad también va en aumento. Como ciudadano me siento francamente indignado que aquí en México se haya dejado de presentar el semáforo de riesgo epidémico por parte de la Secretaría de Salud, argumentando que hay inconsistencias con los datos que presentan algunos estados, lo que revela por lo menos que no se cuenta ni siquiera con información confiable para estar tomando decisiones de la mayor importancia y trascendencia y que se quiere eludir la responsabilidad de los lamentables resultados que sin una respuesta adecuada seguirán acumulándose. Mientras no se controle el contagio, las pérdidas de vidas se sumarán a las pérdidas económicas cada vez más profundas y duraderas. Pasando a los indicadores económicos de la semana, comenzamos a ver los notables impactos negativos producidos por la disrupción de las medidas de aislamiento en varios indicadores. La producción industrial se desplomó 30.7% real anual en el mes de mayo, cayendo un poco más de lo que ya había caído en el mes de abril, siendo la mayor contracción en el registro de este indicador. El componente más importante de la industria es la producción de manufacturas, que como se puede ver aquí, se contrajo un histórico 37.1% real anual. En este cuadro, por cierto, recortado del INEGI, pueden ver las dramáticas contracciones a lo largo de las manufacturas que llegan hasta el 80.7% en equipo de transporte. La industria de la construcción se contrajo 36.3% real anual, como pueden ver en esta gráfica, no tanto como en abril, pero muy cerca. También en la semana tuvimos los datos de inversión fija bruta, que se desplomó 36.9% real anual en el mes de abril, la mayor caída desde la terrible crisis de 1995. La inversión en maquinaria y equipo se desplomó 37.9% real anual, muy en línea con el total y con el otro componente importante de la inversión, que es la construcción, que en esta gráfica pueden ver en las barritas, contrayéndose 36.2% real anual. La construcción no residencial, que está asociada directamente a las expectativas futuras de las empresas, se desplomó 40.8% real anual. Cabe notar que las empresas están bajo una gran presión, luchando en muchos casos por sobrevivir ante la reducción súbita de sus ventas y sus ingresos. Como parte de la respuesta para enfrentar la contingencia, muchas están recortando sus gastos todo lo que pueden, lo que incluye recortar los planes de inversión e incluso los gastos de reposición del capital, es decir, la reposición de la maquinaria y el equipo que se rompe, se recorta el mantenimiento y otros gastos similares. Esta caída tan dramática en la inversión
implica entonces una menor capacidad productiva hacia el futuro, con implicaciones justamente negativas para la producción. Por otro lado, el consumo privado interno, que es el principal motor de nuestra economía, se desplomó 22.3% real anual en el mes de abril, siendo la caída más abrupta de la historia de este indicador. Con este resultado, en el acumulado enero-abril, el consumo privado registra ya una caída de 6% real anual, como podemos ver en esta gráfica. La industria automotriz presentó los resultados de producción y exportaciones del mes de junio, luego de que la semana pasada se anticiparan las cifras de ventas domésticas. La producción se contrajo 29.2% real anual, como se ve aquí en las barritas, mientras que las exportaciones se redujeron 38.8% real anual, como se ve en la línea azul. Las caídas de junio fueron menos dramáticas que las que se observaron en abril y mayo, pero siguen siendo muy profundas. Cabe notar que en junio ya se reabrieron las actividades en la mayoría de las fábricas, por lo que era de esperarse esta aparente mejoría en la industria automotriz. Sin embargo, no hay que olvidar que aún nos encontramos lejos del punto de partida, como veremos en esta siguiente gráfica, donde si comparamos el nivel observado en junio de este año respecto al promedio mensual observado en el 2019, la producción está a un 76%, las ventas a un 57% y las exportaciones a un 71% del nivel promedio del año pasado. Aquí vale la pena hacer una reflexión importante respecto a la inversión y el consumo, que será determinante para la velocidad y fuerza que tendrá la reactivación. Una vez que pase la contingencia y se dé luz verde a la apertura, es relativamente fácil para las fábricas y empresas volver a operar al 100% de su capacidad. Pero las empresas tendrán entonces que anticipar cuál será la demanda por sus productos y servicios, lo que dependerá del gasto de los consumidores. Ya hemos comentado que la disrupción económica de este año representa un golpe muy severo al ahorro de los hogares y las empresas, que muy probablemente tendrán que reconstituirlo en el futuro, lo que implicará menores niveles de consumo e inversión y una menor demanda de bienes y servicios. Si las empresas piensan que debido a este efecto sus ventas serán menores a las previstas previo a la crisis, entonces no tiene caso regresar a producir al 100%. Dependiendo de la disminución que anticipen en sus ventas, las empresas tendrán que realizar más recortes a sus gastos o incluso tendrían que reducir su escala de producción o deshacerse de algunos activos productivos, lo que repercutiría negativamente en la actividad productiva dentro de su área de influencia. Una noticia relacionada que llamó mi atención fue la decisión de Aeroméxico de reducir el 15% de los aviones de su flota que están en arrendamiento. Este es un ejemplo de una empresa deshaciéndose de activos productivos porque necesita liquidez y anticipa una menor demanda para sus servicios, por lo menos por un buen tiempo. Desde luego, las líneas aéreas son de las actividades más directamente afectadas de forma negativa por el COVID-19, y es cierto que hay otras actividades como las empresas que fabrican insumos para el sector salud como cubrebocas o gel antibacterial que están aumentando su escala para satisfacer una demanda que creció inesperadamente. Pero el neto entre las empresas que ganan y pierden, el balance muy probablemente es negativo, diría claramente negativo, ante la naturaleza generalizada y sincronizada de la disrupción que se dio en el mundo, en la economía del mundo. Hay que notar que esta pandemia cambió prácticamente de la noche a la mañana las necesidades de las personas, reduciendo, por ejemplo, la demanda por turismo, pero aumentando la demanda por servicios médicos. Las economías más exitosas para sobreponerse a la disrupción serán las que se adapten más rápidamente, las que puedan canalizar con más agilidad los recursos productivos de las actividades que ya no son tan demandadas a las que sí lo son bajo las nuevas condiciones. Para ello será fundamental tener mercados ágiles y flexibles, así como un entorno muy favorable para las nuevas inversiones y para la creación de nuevos empleos. Sería muy deseable que comenzáramos a ver de qué forma en nuestro país podemos facilitar estas condiciones, lo que requeriría, además de fortalecer el Estado de Derecho, también repensar algunos temas como la carga social
que pesa sobre las empresas para la creación de puestos de trabajo. Por cierto, les recuerdo que si el programa les gusta y les parece útil, además de darle like y suscribirse en YouTube, por favor compártanlo entre aquellos a los cuales también les puede resultar de utilidad. Y si ponen o me envían comentarios sobre lo que les gustó o sugerencias, me ayudarán a mejorar el programa. Regresando a los indicadores de la semana, la inflación sorprendió nuevamente en el mes de junio al aumentar 0.55% cuando el promedio de los analistas anticipaba 0.43%. En esta gráfica del INEGI pueden ver que la inflación de junio de este año fue inusualmente elevada, de hecho la mayor que se ha observado para este mes desde el año 2000. Con este llevamos ya 3 meses consecutivos que la inflación nos presenta sorpresas importantes, lo que revela la dificultad para pronosticar en este entorno tan complicado. En este cuadro resumen del INEGI pueden ver que las sorpresas vinieron de abajo para arriba en los renglones de energéticos, bienes pecuarios, es decir, carne, leche, huevo, y mercancías no alimenticias. Llama la atención que a pesar de que la demanda y la actividad económica del país se han desplomado, la inflación vaya aumentando a tasa anual, alcanzando 3.33% en el índice general, mientras que la parte subyacente, que es la más estable y la que nos da una mejor idea de la tendencia de mediano plazo, se mantenga tercamente por encima de la meta de 3%, ahora en junio subiendo marginalmente a 3.71%. Es cierto que ambos indicadores están dentro del rango aceptable para la política monetaria, pero como reconoce el propio Banco de México, hay una gran incertidumbre sobre su comportamiento futuro. Banco de México, por cierto, publicó las minutas de la última decisión de política monetaria cuando por unanimidad recortaron en 50 puntos base la tasa de interés de referencia a un nivel de 5%. De las minutas diría que se desprende un tono paloma o dovish, como se dice coloquialmente en los mercados, con la Junta de Gobierno más preocupada por el claro sesgo de baja en los riesgos para el crecimiento económico que por el incierto balance de riesgos para la inflación. De la discusión al interior de la Junta se desprende una preocupación importante por varios temas, desde la evolución de la pandemia hasta la situación de Pemex y las finanzas públicas, pasando desde luego por la difícil situación del mercado laboral, que de acuerdo a lo comentado por la mayoría de los miembros de la Junta, al considerar la población formal e informal, la pérdida de empleos llegó a 12.5 millones en el mes de abril. Respecto a la conducción de la política monetaria, las próximas decisiones al parecer dependerán de cómo vayan evolucionando los indicadores más importantes, especialmente la inflación, pero se desprende la posibilidad de al menos un recorte más a la tasa de interés de referencia en la próxima reunión programada para el mes de agosto. Nada fácil la tiene la Junta de Gobierno, ya que tiene que balancear el limitado apoyo que la política monetaria puede ofrecerle a la actividad económica con la estabilidad de precios, la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero. Aunque parece haber claridad que la mejor forma en que el Banco Central pueda apoyar a la economía es asegurando justamente una inflación baja y estable, que es el mandato claramente definido para ellos en la Constitución. En el momento en que ellos perciban que este mandato se puede poner en riesgo, el ciclo de baja en la tasa de interés de referencia muy probablemente se detendrá. Por otro lado, en los medios se comentó también que Pemex está atravesando problemas serios de liquidez y postergando pagos a sus proveedores, generando serios problemas para muchos de ellos. En unas semanas Pemex tendrá que presentar sus resultados financieros y operativos del segundo trimestre, que muy probablemente serán muy malos y que aumentarán la presión sobre las finanzas públicas, haciéndose cada vez más evidente y necesario un cambio en la estrategia de la empresa en lo particular y del sector energético en lo general. Ojalá que este cambio se dé pronto, si no los problemas van a continuar y podrían empezar a afectar a nuestros mercados financieros. Regresando a Estados Unidos, les comento 3 datos que me llamaron la atención del pulso semanal que está levantando la oficina del censo de este país, que nos revelan la gravedad de la situación económica que atraviesan muchos hogares estadounidenses a pesar de todos los estímulos que se han otorgado. Resulta, un 49.1% de los adultos vive en hogares que han experimentado una pérdida en el ingreso que obtienen por su empleo. Un 34.9% de los adultos esperan experimentar una pérdida en su ingreso por empleo y un 25% de los adultos
no pudieron pagar su renta o su hipoteca, o tienen poca o nula confianza de que su hogar podrá hacer el siguiente pago a tiempo. La situación está también bastante complicada por allá. Pasando a los mercados financieros, nuestro promedio de 10 mercados accionarios del mundo registró una ganancia de 0.6% en la semana. En México, nuestro mercado accionario registró una fuerte baja de 3.9% en la semana, terminando en 36.465 puntos. Nuestro tipo de cambio se depreció 0.37%, no sin antes presentar bastante volatilidad y terminando en 22.47 pesos por dólar. En la semana que inicia tendremos en México los datos del empleo del IMSS del mes de junio, que muy probablemente seguirán mostrando pérdidas importantes. También tendremos el reporte de ventas de la ANTAD del mes de junio, que es un indicador muy oportuno y con información muy valiosa para evaluar la marcha del comercio en nuestro país. En Estados Unidos tendremos lo que llamo el combo de la coyuntura, compuesto por la inflación al consumidor, las ventas minoristas y la producción industrial, en este caso del mes de junio, que nos permiten tener una buena idea de cómo estuvo la marcha de la economía en ese mes. Y también tendremos por ahí el balance presupuestal del mes de junio, que seguramente resultará un déficit muy abultado ante los estímulos inéditos que se están aplicando. En el mundo tendremos además decisiones de política monetaria de los bancos centrales de Canadá, de Japón y del Banco Central Europeo. Dado que ya los bancos centrales están haciendo todo lo que pueden y actuando incluso más allá de sus límites usuales, parece poco probable que se anuncien acciones adicionales, pero será importante ver cuál es la lectura que tienen para sus respectivas economías. Antes de terminar, me gustaría agradecer a María Ariza y a Salvador Leal por invitarme al podcast de análisis semanal de Viva para platicar sobre la coyuntura económica y financiera. El podcast, por cierto, lo pueden encontrar en las principales plataformas y espero que les sea de utilidad a los que lo escuchen. Y con eso concluimos este programa número 180 de Economía en Breve y les reitero la invitación usual a que se suscriban al canal en YouTube si el comentario les pareció útil, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.